Hola, buenas tardes muchachos. Vamos a trabajar hoy en el desafío matemático 14. Es muy importante que tengas tus materiales, tu cuaderno, una calculadora si lo crees necesario, tu libro de desafíos matemáticos. Si no lo tienes, puedes consultarlo. En internet hay varias páginas para descargarlo o para consultarlo en línea. Incluso yo les mandé en el grupo de WhatsApp el libro en PDF. Vamos a comenzar. Vamos a revisar la situación 1, 2, 3 y 4. La 5 es muy sencilla, así es que esa ustedes la van a realizar. Muy bien. Ok, bueno, la primera situación nos habla así, dice, la geología histórica es una rama de la geología que estudia las transformaciones que ha sufrido la Tierra desde su formación. Esto fue hace unos 4.500 millones de años, hasta el presente, o sea, hasta el día de hoy. Los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria, es decir, a gran escala, porque esto no se mide en años, sino en muchos millones de años. Esto está dividido en eones, que son la división más grande, periodos, épocas y edades. Esta escala basada en los grandes eventos biológicos y geológicos. Bueno, los geólogos estudian rocas, estudian polvo que hay en el espacio, estudian elementos que hay en la Tierra para poder hacer estas estimaciones. Y bien, aquí nos dice lo siguiente. Un eón es cada uno de los periodos en que se divide la historia de la Tierra. Desde el punto de vista geológico y paleontológico, los eones se dividen a su vez en eras. Y bueno, después dice, si bien no existe acuerdo al respecto, se aceptan comúnmente 4 eones. Y aquí los tenemos. Está el eón adeico, aquí, que de acuerdo al libro, tuve checándolo conforme a lo del libro, comprende desde el inicio de la historia de la Tierra, aquí se diría el inicio, hasta 4.000 millones de años. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a hacer una pausa. Para no estar utilizando el texto completo de 4.000 millones de años, perdón, se va a abreviar con la M mayúscula y la minúscula MA. ¿Ok? Entonces el primer eón, el adeico, es hasta 4.000 millones de años, de acuerdo a la que dice el texto. Del 4.000 a 2.500 millones de años es el eón arcaico. Muy bien. Después de los 2.500 millones de años hacia el 542, esto acuérdate que va en retroceso porque es desde lejos hasta cerca, hasta el cero. Es el león protoceroico. Y después de los 542 a la actualidad es el eón fanerozoico. Fanerozoico, perdón. Bueno, vamos a ir entonces checando qué es lo que vemos. Vamos a trabajar en el león fanerozoico. Ese es en el que el texto nos coloca, más bien el libro nos coloca nuestras preguntas, ¿ok? Este eón fanerozoico está a su vez dividido también. Lo voy a hacer en grande, aquí ya lo hicimos en grande león. Y esto está dividido a su vez, como lo dice el texto, en 3 eras geológicas. La primera es la era paleozoica. Dice que después es la era mesozoica y por último la era cenozoica. Aquí está la era paleozoica, que va del 542 millones de años a 251 millones de años. La era mesozoica, que va de los 251 millones de años a hace 65.5 millones de años. Y la era cenozoica, que es desde 65.5 millones de años hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, a su vez, el león fanerozoico está dividido en estas 3 eras: paleozoica, mesozoica y cenozoica. Perfecto. Ahora de aquí nos pregunta el texto. En el inciso A dice, de acuerdo con lo anterior, si los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra hace aproximadamente 205 millones de años, ¿a qué era corresponden? Muy bien, entonces aquí vamos a ubicar dónde estarían los 205 millones de años. Para empezar, los 205 millones de años no entran ni en el 4000, ni en el 2500, ni en el 542, es mucho menor. Es mucho menor también que el 251, entonces tampoco estaría aquí. Vamos hacia atrás, no estaría en la era paleozoica, tampoco estarían en la era mesozoica al inicio porque es 251, pero acá ya son 65.5, entonces ya se pasa. Más o menos tendríamos nosotros que interpretar que estarían ubicados aproximadamente aquí. Aquí estaría de acuerdo a la equivalencia el 205 millones de años. Ok, entonces, si aquí estuviera ubicada la aparición de los dinosaurios, que está comprendiendo
el que habitaron los dinosaurios. Exactamente, sería entonces la era mesozoica. Los dinosaurios aparecen en la era mesozoica y con esto podríamos responder la primera pregunta, el inciso A. Posteriormente nos dice, ¿qué unidad de tiempo se utilizan en los eones y en las eras geológicas? ¿Qué unidades de tiempo se utilizan para los eones, que son las eras de acá, las etapas de acá, y las eras que son las etapas de abajo? ¿Qué unidad se utiliza? No utilizamos años porque son muchos años que con simplemente utilizar años no funcionaría. Utilizamos exactamente millones de años. ¿Ok? Entonces aquí puedes ponerle millones de años o podemos utilizar la abreviatura que vimos que era MA. Bien, pasamos a la situación número 2 y en la situación número 2 dice, el territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30,000 años. Esto nos dice que en México, en lo que ahora es el territorio de México, las personas, de acuerdo a los últimos estudios, estuvieron llegando hacia a partir de 30,000 años. El inicio de la agricultura, o sea, de sembrar y cosechar, tuvo lugar hacia el año 9000 antes de nuestra era, o sea, hace 9000 años empezó la gente, de acuerdo a los últimos vestigios que han encontrado, a cosechar y su comida, ya que eran sedentarios. Luego después dice, aunque el cultivo del maíz inició hacia el año 5000, o sea, no solamente empezaron a cosechar, obviamente pudieron sembrar y cosechar algunas otras plantas, pero los últimos o los más antiguos registros de maíz son de hace 5000 años, por eso se dice aquí lo vemos, que hace 5000 años comenzó encontraron o comenzó el cultivo del maíz. Aquí lo menciona. Bien, ahí las letras A.N.E. es antes de nuestra era. Esto también puede ser como antes de Cristo. Solamente que aquí, como es un libro de texto, pues tratan de ser como laicos y no hablar de la figura de Cristo, pero es totalmente correcto también. Antes de Cristo es A.C mayúscula. Nuestra era se pone no al día de hoy, sino al año 0, que es donde empieza a contar que es el nacimiento de Cristo. Bien, después dice las primeras muestras de alfarería. La alfarería es todo lo que conlleva a la construcción o la elaboración de vasijas, de ornamentos, de materiales que se hacen con barro cocido o con cerámica. Se dan en el 2500 antes de nuestra era, así como aparece aquí en nuestra línea del tiempo. Entonces, pasó desde la información que se tiene, pasó mucho tiempo desde que se descubrió el territorio mexicano hasta que se inició la agricultura, luego hasta que se inicia el cultivo del maíz. Puede ser que haya sido antes, repito, esto se hace con los vestigios que se encuentran, pero puede haber sido antes. Pero bueno, aquí es donde se identifica y luego la alfarería fue mucho tiempo después. Esto nos mostraría como una especie de desarrollo paulatino, una cosa va después de la otra. Bien, dice entonces aquí en el inciso A dice, si un milenio equivale a 1000 años, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Y aquí podemos ver que se marca este cuadrito que es un milenio, o sea, 1000 años. ¿Hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Entonces aquí vamos a poner mucha atención. Tenemos de este lado 1000. Esto equivale a un milenio, a 1000 años. ¿Hace cuántos miles fue descubierto el territorio mexicano? Hace 30,000, pero en cuestión de milenios deberíamos de repartir esto en cada 1000. Mira, fíjate, aquí estaría el 10,000 y aquí estaría el 20,000. ¿Ok? Ahora estos ya están divididos en 10,000. Ahora, si cada 10,000 lo divido en 1000, ¿cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, 10,000 años tienen 10 milenios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están divididos en fracciones de 1000. 10,000 años tienen 10 milenios. ¿Vale? Ahora, en 20,000 años, ¿cuántos milenios voy a tener? 20 milenios. Tú lo puedes comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 más los 10 de acá ya son 20. 30,000 años, ¿cuántos milenios va a tener?
30. Es decir, cada 10.000 años son 10 milenios, o cada 1000 años es un milenio, 1, 2, 3, así. Si tú tienes 40.000 años, vas a tener 40 milenios. ¿Por qué? Porque está dividido los 30.000, hazlo en tu calculadora, divide los 30.000, es un 30 con 3 ceros, divídelo entre 1000. Cuando hacemos una división, este número se va a hacer más pequeño. ¿Cuántos ceros tiene el 1000? Te voy a mostrar un tip. Tiene 1, 2, 3. Son la cantidad de ceros que le vamos a cancelar acá. 1, 2, 3. ¿Y qué número nos queda? El 30, que es el mismo que acá tenemos. Bien, vamos a pasar a la situación 3. La situación 3 dice así: al finalizar el siglo XVIII, el siglo XVIII empezó en 1800 y terminó en 1899, así como lo vemos aquí, ya nada más nos está poniendo la última parte del siglo XVIII. Dice que México tenía 13.600.000 habitantes aproximadamente. Eso es lo que vivía en México, ¿ya viste? Había 13.600.000 personas en un sondeo que se hizo. Pero para 1910 ya es parte del siglo XX. El siglo XX va del 1900 hasta 1999. Aquí no se alcanza a ver porque nada más tomamos una parte. Pero nos dice que para esta fecha, para el año de 1910, la población creció, o sea, se incrementó casi 2 millones, es decir, más 2 millones. En tu calculadora haz esta operación. 13.600.000 más los 2 millones de personas que hubo extra en ese tiempo. ¿Qué resultado te da? Ok, bueno, aquí el resultado es 15.600.000 habitantes. Aquí lo podemos ver. Para el año 1910 ya había 15.600.000 habitantes. Estos datos velos apuntando para que no te pierdas. Luego dice, pero apunta el año y apunta el número de habitantes para que tenga una correspondencia. Posteriormente dice, pero en el censo de 1921 se registró un decremento. Un decremento es que va disminuyendo de cerca de 1 millón de personas. Este descenso se debió a que durante el decenio de 1910 a 1920 tuvo lugar la Revolución Mexicana. Ok, entonces en el siguiente que fue por aquí, por 1921, hay 1 millón de personas menos. ¿Por qué? Por causa de la guerra. Obviamente los que murieron en la guerra y la gente que murió en daños colaterales a la guerra, que ya no había comida, que había enfermedades, etc. Bien, entonces el número final sería 14.600.000. Hazlo con tu calculadora, corrobora la información que sea correcta. ¿Por qué? Por causa esto dice del decenio. Un decenio es lo mismo que una década, son 10 años. Y ahí lo menciona. ¿Por qué? Por la Revolución Mexicana que empezó en 1910 y termina en 1920. Correcto, ahora bien. Vamos a tomar el siglo XVIII. Acá, el siglo, XIX. El siglo XIX va de 1800 a 1899. Aquí son 100 años, ¿ok? Aunque aparecerían 99 años, porque aquí lo marca 99, no, porque ya estamos contando desde el año 0 al 1. Entonces aquí son 100 años. Un siglo es igual a 100 años. ¿Ok? Dice entonces el planteo. Ahí está. Un siglo, estos 100 años se pueden dividir en cápsulas de 10 años. ¿Ok? Cada cápsula sería una decena. 1810 o una década. 1820, 1830, 1840, un decenio o una década. ¿Ok? Aquí en el planteamiento A nos dice, ¿de qué año a qué año comprende el siglo XVIII? Empezamos entonces en 1800 y terminamos en 1899. Inciso B, ¿cuántos años duró la Revolución Mexicana? Si empieza en 1910 y dice que termina en 1920. Inciso C, ¿a cuántos años equivale un decenio? Este de aquí es un decenio. Empieza en 1860 y 1870. Acuérdate que esta palabra decenio puede ser lo mismo que década, ¿ok? Entonces ahí ya tienes información para resolver esas 3 preguntas. Por último, la situación 4 nos dice así. La llamada Casa de Carranza, construida en 1908,
Hoy es la sede del museo que lleva el nombre del jefe revolucionario y expresidente de la República, Venustiano Carranza. Resguarda en su interior una veta histórica relacionada con la Revolución Mexicana y con su culminación. O sea, la casa de Carranza, que en algún momento fue para que él viviera, ahora resguarda, dice, o sea, ahí adentro está contenido elementos, materiales, objetos de la Revolución Mexicana, documentos. ¿Y de cómo terminó? Parte de ello es lo que dice ahí la Constitución Política de 1917 que nos rige actualmente. O sea, en 1917, como aquí lo menciona, se elaboró la Constitución Política que hasta actualmente, o sea, el año 2020, todavía es la que nos rige. Obviamente se le han hecho algunas mejoras, algunas reformas, se le llaman, que están ajustadas a las necesidades que tiene el país, pero en esencia la base es la de 1917. Bien, nos dice entonces que en el año de 1961, así como aparece aquí, bajo el auspicio, o sea, bajo el dinero y la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró oficialmente este edificio como sede del Museo Casa de Carranza. O sea, en 1961 este lugar se hizo ya un museo propiamente. Bien, entonces ahora sí, vamos a poner mucha atención a lo que viene. Primero voy a dividir el siglo XX, que es de 1900 a 1999, en decenas, o en decenios, o en décadas. Es decir, cada 10 años, 1900 a 1910, 1910 a 1920, 1920 a 1930, 40, aquí sería la mitad del siglo, 1950, 60, etc. Esto te va a ayudar mucho, una línea del tiempo lo hace mucho más sencillo. Bien, el inciso A dice, si un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? El inmueble se refiere a la casa de Carranza. La casa de Carranza, recuerda, fue construido en 1908. Entonces nosotros estamos en 2020. Vamos a hacer esta operación. La resta sería 2020 menos en 1908, que es cuando se construye la casa. Hazlo en tu cuaderno y con tu calculadora y puedes observar cómo el resultado es 112 años. Ahora, no te están preguntando hace cuántos años, sino hace cuántos centenarios. Es muy importante que identifiquemos eso. La pregunta no es cuántos años, sino cuántos centenarios, es decir, cuántos grupos de 100. Si tú contestas aquí 112, está mal. Hay que dividir estos 112 en grupos de 100. Hazlo con tu calculadora o en tu cuaderno. 112 entre 100. ¿Qué resultado vas a obtener? 112 entre 100. Ok, tu resultado te dice 1.12, ¿no? No podemos poner 1.12, solo vamos a poner el entero, un centenario, ¿ok? O un siglo. Cualquiera de esas respuestas es correcta. Un centenario o un siglo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo divisiones de 100. Si bien nos dice que son 112 años, estos 112 años los vamos a dividir en grupos de 100. Solamente nos da para un grupo, no nos da. Tendrían que ser 200 para que nos diera dos grupos. La pregunta del inciso B dice, ¿durante cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución de 1917? Dicho en otras palabras, ¿durante cuántas décadas ha sido utilizada o ha tenido validez esta Constitución? Es decir, desde 1917 hasta el 2020, ¿cuánto tiempo ha pasado? Hacemos una resta. 2020 menos 1917, y han pasado hasta el día de hoy 103 años ha funcionado esta Constitución. Esta Constitución tiene vigencia de 103 años, más de un centenario. Pregunta, ¿voy a escribir 103 años? No, porque me está solicitando en décadas. Estos 103 años hay que transformarlo a décadas. Por lo tanto, una década, ¿cuántos años son? Exacto, una década son 10 años. Aquí lo hicimos, cada 10 años. Aquí, acá, son 10 años. Entonces divido 103 entre 10. ¿Qué resultado me da? Muy bien, me da 10.3. Solo vamos a poner las décadas completas. Entonces vamos a poner 10 décadas. O 10 decenios, como lo manejaba en la otra situación. 10 décadas o 10 decenios. ¿Sale?
Muy bien. Ahora, el inciso C dice, si un quinquenio o lustro equivale a 5 años, ¿desde hace cuántos lustros esa casa se instauró como museo? Sale, aquí vamos a identificar cuándo se instauró como museo esa casa. Fue en el año de 1961 y hasta el 2020, ¿cuántos años han pasado? Vamos a hacer la resta. 2020 menos 1961. Han pasado entonces hasta el día de hoy 59 años. Esos 59 años vamos a escribirlos aquí. No, porque no nos pregunta cuántos años, nos pregunta cuántos lustros. ¿Ok? Lustros, la palabra lustros está haciendo referencia a grupos de 5 años. Fíjate cómo fuimos de 100 años en centenarios, de 10 años en décadas, ahora a 5 años en lustros. Por lo tanto, esto vamos a hacer una división. El 59 entre grupos de 5, entre 5. 5 entre 5, 1. Y queda 0. Bajamos el 9, 5 para 9. Pues me queda 1, porque no alcanzaría para otro y sobrarían 4. Aquí entonces serían 11 lustros y 4 años. Entonces serían 11. ¿Cuántos lustros? 11 lustros. Tú lo puedes hacer en la calculadora, puedes hacer 59 entre 5 y te sale 11.8. Pero solamente nos vamos a quedar con los números enteros. 11 lustros y 8 años. Y muy bien. Ahora, esto sería en teoría todo con este desafío. Porque la situación 5 dice así: la independencia de México marcó una etapa muy importante, ya que nuestro país dejó de depender de España. Se separó, se hizo un país independiente y se convirtió en un país libre y soberano. Soberano es que hace lo que él quiere. Por eso cuando te regaña dice, haces tu soberana, lo que se te da su soberana gana, porque es decir, harías lo que tú quieres hacer. Ajá. Ya no necesita hacer lo que España quería. Bien, sin embargo, no fue sencillo. Este proceso duró 11 años, o sea, más de una década, porque fueron 11 y 2 lustros, porque son 5 más 5, 10, fueron 11, y todavía sobró un año. 5 más 5, 10, y todavía le sobra un año, porque fueron 11. Regresamos. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de este movimiento, nació en 1753 y murió en 1811. ¿Cuántos años vivió el cura Hidalgo? Acuérdate, cuando quieres encontrar una diferencia, lo que hay que hacer es una resta. Restarías 1811, que es cuando muere, y 1753, que es cuando vive. ¿Por qué no lo haces al revés? Porque al número de donde nace le quitas el que muere, no daría correctamente, porque sería una resta incorrecta, ya que es más chico el número cuando nace. Por eso se coloca primero el número en el que muere, 1811, menos 1753, y te va a dar la respuesta. Inciso B, ¿qué unidad de tiempo se utiliza para referirse a la edad de las personas? A ver, cuando te preguntan ¿qué edad tienes? ¿Qué contestas? Tengo 11, ¿qué? Exacto, no dices tengo 3.467 días, ni tengo 215 meses, no, contestas en una unidad de tiempo. Eso es lo que vas a colocar ahí. ¿Cuál es la unidad de tiempo para la edad de las personas? Y esto sería todo, ¿vale? Hay que poner mucha atención a estos ejercicios. Mañana te voy a mandar un video de lo que fue las conversiones de la semana pasada, porque ahí hubo algunos conflictos, pero no hay nada que preocuparse, esto es poco a poco.